vamos a combinar proposiciones a través del conector implicación o proposición condicional, simbolizado a través de esta flecha hacia la derecha y representado a través de dos letras. Si entonces va a unir las dos proposiciones. Y entonces, para entender el tema, recordemos el concepto de proposición. Y entonces decimos que una proposición es un enunciado o una frase declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. El valor de verdad o de falsedad de un enunciado se llama valor de verdad. El enunciado puede ser de una proposición única, simple, o de dos o de tres. Entonces, demos algunos ejemplos. Si yo tengo la proposición Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle, y la proposición R, 2 más 2 es igual a 5. Tengo tres proposiciones que se van a simbolizar con las letras minúsculas de nuestro alfabeto, en este caso el español, P, Q y R, o cualquier otra letra de nuestro alfabeto. En este caso, dése cuenta que la proposición P y la proposición Q pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de las circunstancias, pero realmente la proposición R, 2 más 2 es igual a 5, si realmente es una proposición falsa. Yo puedo combinar estas proposiciones. Entonces voy a combinar la primera con la segunda diciendo P entonces Q, que se lee así, se escribe de esa forma. Traducido al español, si Juan es un estudiante, entonces el perro está en la calle. Sería la primera combinación de las dos proposiciones a través del conector implicación. Si yo uno la primera con la tercera a través del conector implicación, digo P entonces R, y traducido al español me quedaría, si Juan es un estudiante, entonces 2 más 2 es igual a 5. Necesito saber si estas dos proposiciones compuestas tienen valor de verdad falso o verdadero. Para eso nos basamos, hacemos una tabla que consiste en colocar las letras de cada proposición en cada columna P, Q, y su respectiva combinación P entonces Q. Y entonces cuando yo tengo dos proposiciones hay las siguientes alternativas. O la primera proposición puede ser verdadera y la segunda puede también ser verdadera. O puede suceder que la primera sea verdadera y la segunda falsa. O puede suceder que la primera sea falsa y la segunda verdadera. O que la primera proposición sea falsa y la segunda verdadera. De esta manera, tengo cuatro alternativas para análisis de las dos proposiciones, y para que las cosas nos queden ordenadas y bien entendidas, vamos a ponernos de acuerdo en decir que cuando yo tengo una proposición, la primera proposición la coloco en columna, sus dos primeros valores verdaderos y sus dos segundos falsos. Y la segunda proposición alterno esos valores, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces, de esta manera garantizo que cuando hay dos proposiciones hay cuatro alternativas para analizar sin que me sobre ni me falte. Para darnos cuenta cómo me da el resultado de esta combinación de proposiciones, nos vamos a ayudar de este diagrama eléctrico que tiene las siguientes características. Si yo tengo una pila con un borde positivo y un borde negativo y quiero prender este bombillo, el borde positivo va a pasar a través de dos interruptores, el interruptor llamado P y el interruptor llamado Q. Y depende de cómo yo los maneje, el bombillo irá a prender o no irá a prender, ya que el borde negativo llega directamente al bombillo. Analicemos primero estos interruptores. Este interruptor tiene la posibilidad de que sea verdadero o que sea falso. Lo mismo el interruptor Q. Tiene la posibilidad de que sea verdadero o que sea falso. Tengan en cuenta que cuando yo hago esta dinámica, entonces yo digo que aquí el interruptor P está en verdadero, pero también puede estar en falso, y miren cómo se mueven sus bordes. Lo mismo este segundo interruptor. Yo puedo mover el borde a verdadero, mire, se movió, o lo puedo mover a falso, y entonces se dan cuenta ustedes cómo cambian precisamente los bordes, según como yo los administre.
Entonces, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Si yo tengo el primer interruptor en verdadero, quiere decir entonces que la corriente viene por este lado, llega a este interruptor. Como el interruptor está en verdadero, quiere decir que la corriente pasa por este lado, llega al segundo interruptor. Y si en el segundo interruptor también está en verdadero, entonces dése cuenta que puede estar en verdadero o puede estar en falso, cualquiera de las dos circunstancias. Supongamos que está en verdadero el segundo interruptor, entonces como viene la corriente por este lado, y el interruptor aquí está cerrado, dése cuenta, entonces la corriente pasa y prende el bombillo, en estos dos casos. Pero supongamos que el segundo interruptor está en falso. Ten en cuenta que está en verdadero, prende el bombillo, miremos lo que está en falso. Entonces, ¿qué sucede? Sale la corriente del borde positivo, llega al interruptor, viene por este lado, la corriente viene por este lado, llega al segundo interruptor y aquí se interrumpe la corriente, no pasa la corriente. Analicemos ahora el caso contrario. Supongamos que el primer interruptor está en falso. Entonces, ¿qué sucede? Si el primer interruptor está en falso, viene la corriente por este lado, llega aquí el interruptor y como aquí hay un interruptor en falso, pero que tiene estas características, entonces la corriente se viene por este lado, viene aquí al segundo interruptor y llega y prende el bombillo. Pero supongamos que el segundo interruptor está en falso. También decimos que la corriente parte de acá, llega al primer interruptor, se viene por este lado, lo mismo viene aquí al interruptor, llega acá y posteriormente al bombillo y entonces prende. Entonces démonos cuenta pues cómo yo puedo manejar los interruptores de esta manera, o subiéndolos o bajándolos, colocándolos en verdadero o en falso, tanto el primero como el segundo. El segundo también le puedo hacer los mismos movimientos, verdadero o falso. Y entonces vamos a analizar, teniendo en cuenta este diagrama eléctrico, que la electricidad no nos dice mentiras, y entonces vamos a decir que vamos a construir la tabla de verdad de la implicación, que como decíamos está simbolizada a través de una flecha. Y entonces decimos que tengo la proposición P, la proposición Q y su conector P entonces Q. Y entonces nos damos cuenta que tenemos la primera proposición, Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle. Y entonces, cuando yo tengo estas dos proposiciones, puede suceder que la primera proposición sea verdadera y la segunda también sea verdadera. Y entonces en el circuito eléctrico voy a colocar mi interruptor en verdadero, la primera, y en verdadero la segunda. Entonces des en cuenta que el primer interruptor está en verdadero y el segundo también está en verdadero, lo que quiere decir que el bombillo prendió porque la corriente que partía del borde positivo, vino por este lado, llegó aquí, va por este camino y llega precisamente al bombillo. Por lo tanto, habrá esa proposición será verdadera porque ha prendido el bombillo y entonces nuestra tabla queda de esta manera. Verdadero, verdadero con verdadero, verdadero. Analicemos el segundo caso. Que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. A ver, primera proposición o primer interruptor verdadero y el segundo falso. Aquí tenemos el segundo falso. ¿Qué sucede? La corriente viene por aquí, es parte del borde positivo, viene por aquí, aquí está cerrado, y entonces llega aquí y se interrumpe, por lo tanto no pasa la corriente. Si no pasa la corriente, el bombillo no prende. Por lo tanto, en este caso, en cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, así como aquí verdadera la primera y la segunda falsa, entonces el bombillo no prende y la tabla de verdad nos queda entonces en falsa. Analicemos el tercer caso. Que la primera proposición sea falsa y la segunda sea verdadera. Vamos entonces a mi primer interruptor falso, aquí falso, y la segunda verdadera, verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Sale la corriente de aquí, pasa a mi primer interruptor, se viene por este lado,
pasa a mi segundo interruptor, se viene por este lado y la corriente llega al bombillo, por lo tanto prende. Es decir, que en ese caso la proposición sería verdadera, porque prende el bombillo. Es decir, que falso con verdadero me da verdadero. Y analicemos el último caso, que las dos proposiciones son falsas, falso y falso. Entonces, el primer interruptor lo colocamos en falso y el segundo también lo colocamos en falso. Vamos a ver qué sucede. Sale la corriente del borde positivo, viene por este lado, llega a mi primer interruptor, pasa aquí, llega al segundo interruptor, llega acá y llega al bombillo. Por lo tanto, el bombillo prendió. Quiere decir entonces que en ese caso también hay una verdad en la tabla. Por lo tanto, este circuito me ha permitido demostrar la tabla de verdad de la implicación. Y entonces decimos que la implicación es falsa solamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En ese caso es falsa. En los demás casos es verdadera. Otros autores dicen que cuando el antecedente, que es la primera proposición, es verdadero y el consecuente, que es la segunda proposición, es falso, la composición de la proposición implicación es falsa. De esta manera hemos demostrado pues cómo esta tabla me permite decir que si yo tengo estas tres proposiciones, y las combino, por ejemplo, P entonces Q. Si Juan es un estudiante, entonces el perro está en la calle. Si estamos en este caso suponiendo que las dos son verdaderas, por lo tanto esta proposición sería una verdad. Y miremos la segunda alternativa. Si P entonces R, si Juan es un estudiante, entonces 2 más 2 es igual a 5. Démonos cuenta que esta proposición compuesta es falsa. ¿Por qué? Porque si Juan en este instante es un estudiante, pero resulta que 2 más 2 es 5, que es una falsedad, estamos en esta condición, verdadero o falso. Por lo tanto, esta segunda proposición sería totalmente falsa cuando la combinamos a través de la implicación. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, el canal del profe Carreño.